Haroldo Sánchez, sin reservas. Mientras el Zika continúa propagándose, un grupo de padres de familia han unido fuerzas y experiencias para darles una mejor calidad de vida a los niños que nacen con las consecuencias del virus que circula en ya 18 países. Comenzamos. Hace unos años llegó a Guatemala un virus más conocido como el Zika. Al principio se desconocían las consecuencias que traería. Hoy les contamos de dónde vino, cómo afecta y el daño que deja en las mujeres embarazadas. El virus del Zika, que continúa desatando la alerta en todo el hemisferio. La Organización Mundial de la Salud busca tomar decisiones rápidas para evitar una propagación a escala mundial. Hay un brote de Zika confirmado en el área del Caribe. Reportaron 7 casos de Zika que ha estado cobrando un gran número de vidas en nuestro país. Desde mediados de diciembre del 2015, un virus acaparó cientos de titulares de noticias en todo el mundo, debido a un brote en la piel y fiebre. Estos cuadros indicaban que se trataba del virus Zika, lo que encendió las alertas en los centros de salud. Pero las alarmas aumentaron aún más cuando se relacionó este virus con el incremento de nacimientos de bebés con microcefalia en América Latina. Se ha visto que el Zika puede dañar al niño o a la niña que se esté en ese momento en el embarazo de una mujer, ¿verdad? Lo que se conoce al momento es que sí definitivamente puede causar microcefalia. Microcefalia quiere decir que el cráneo del niño o la niña que nace es más pequeño. Y también se están encontrando, se le está llamándome un síndrome congénito del Zika, porque puede dañar otras estructuras que se está estudiando y puede causar otras enfermedades como la encefalitis también. Y se ha visto que en los adultos produce un síndrome, una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, empieza por la parte de los miembros inferiores y puede ir subiendo, ¿verdad?, a las personas que afecta. Pero esto más que todo se ha visto en adultos. Este virus se descubrió en la región ecuatorial entre África y Asia. El nombre Zika significa frondoso, el cual surge porque así se llama el bosque tropical en donde se detectó. Está ubicado a 23 kilómetros de la capital ugandesa, Kampala, un lugar formado por 25 hectáreas de exuberante vegetación y alberga todo tipo de animales y plantas, entre ellos más de 62 especies de polillas y 40 especies de mosquitos. Según medios internacionales, los científicos estaban investigando la fiebre amarilla en esa área, pero se encontraron con este microorganismo en monos. Los primeros casos que se dieron en humanos fueron en el año 1947, luego se extendió hasta la isla Yap en Micronesia en el año 2007, esparciéndose a Polinesia en el año 2014, hasta que llegó a Brasil en el año 2015 y en ese mismo año se expandió a toda Centroamérica. Aquí en Guatemala los primeros casos que dieron positivos fueron en el departamento de Zacapa en el año 2016, con 79 personas infectadas, seguidamente Chiquimula con 405 casos y Santa Rosa con 459. El virus de Zika es una enfermedad viral de la familia de las arbovirosis. Tiene una relación muy estrecha con el dengue, el chikungunya, que ya se han presentado en el país. Los primeros casos en Guatemala se dieron en el año de 2015 en el departamento de Zacapa. Los síntomas que produce Zika son fiebre, salpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ojos rojos y dolor muscular. No pasa de estos síntomas, sin embargo, algunas personas lo confunden con otra enfermedad viral y no creen que pueda ser Zika. El virus no se pega, el virus se transmite y es a través de la picadura de una zancuda de la familia de la Aedes aegypti, que por lo regular pica en forma diurna, no es como otro tipo de zancudos que por lo regular en la noche es que pican, sino que este es más en el día, se le llama diurno. Es entre los signos y los síntomas pueden pasar de 2 a 7 días de una persona para que se presente. Ahora ya conocemos también que el Zika se puede transmitir de forma sexual.
Se lo puede pasar un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. El Zika es un virus parecido al dengue y al chikungunya, pero esta es más letal y solo 1 de cada 4 personas infectadas desarrolla síntomas. Hasta el momento no hay ninguna medicina preventiva o algún medicamento para atacar este virus. Aún los científicos continúan trabajando y haciendo una serie de pruebas para desarrollar una vacuna. Hasta el día de hoy, en Guatemala no se conoce ninguna persona afectada que haya fallecido por este virus. Según estadísticas, el Zika afecta principalmente a menores de 1 año de ambos sexos y también a mujeres. Puede ser que afecte más a las mujeres porque las mujeres, algunas de ellas permanecen más en casa. Y por eso es que se da. El rango es más o menos mujeres entre 20 y 35 años, es el rango donde más se da. Un documento compartido por UNICEF en el 2017 confirmó 38 casos de Zika en mujeres embarazadas y 155 casos de microcefalia y 86 malformaciones congénitas a causa del Zika. Estuve ingresada con suero y algunos otros medicamentos que me pusieron y me dijeron que sí era un embarazo de alto riesgo, que lo que a mí me había dado era chikungunya porque el Zika presentaba como conjuntivitis y yo no tenía ese síntoma, entonces concluyó la doctora que era chikungunya. Cuando me aboco con una doctora y le pregunto, doctora, ¿cómo ve al bebé? ¿Por qué el problema de microcefalia? Y me dice, mire, me dice, eso es porque la mamá no se alimentó bien. Y yo le digo, ¿pero por qué? Sí, porque es que no se alimenta bien, no se vitamina. Entonces mi reacción es de culpabilidad hacia mi esposa. Digo yo, bueno, ¿por qué no se alimentó? Entonces la culpa la tiene ella. Realmente no sabemos en qué semana del embarazo él vaya a morir, por así decirlo, pero sí creemos que el embarazo, o sea, no va a terminar. Entonces eso fue como lo que me empezaron como a meter los doctores, porque fui con diferentes en mente, ¿verdad? Me decía, mira, no creemos que va a vivir, y si llega a vivir a las 38 semanas que él nazca, él va a vivir 2 minutos, porque su cuerpo pues no va a aguantarlo. Estas son solo algunas de las historias de familias que fueron afectadas por el Zika cuando se empezó a dar aquí en Guatemala. Solían escuchar este virus, pero nunca se imaginaron lo que esto podría ocasionar. El Zika cambió la vida de muchas familias. Su presencia en nuestro país ha estado revestido de angustia. Con esto, luego del corte comercial. El dolor más grande que le causan a una madre diagnosticada con el virus del Zika es cuando los doctores no le dan esperanzas de vida a sus hijos. Hoy les mostramos los siguientes casos del milagro que experimentaron María Inés y Sandra Cardona. María Inés recién cumplía los 25 años cuando salió embarazada de su segundo hijo, Tiago. Desde el momento en que lo supo, pensó que todo saldría bien, sin imaginar lo que le esperaba. El embarazo de Tiago empezó muy bien, todo iba normal. Yo iba a mis chequeos médicos y todo se presentaba normal. En la semana más o menos 12 del embarazo, presenté rash en todo el cuerpo, fiebres, pero no era una fiebre común, sino que era como una fiebre interna. Luego tenía conjuntivitis y estaba tirada en la cama, literal, o sea, el dolor de cuerpo. Me duraron los síntomas más o menos 3-4 días y luego como si nada, se me quitó todo. Estos síntomas la preocuparon porque escuchaba que rondaba un virus peligroso que afectaba en particular a las mujeres embarazadas. Esto la motivó a hacerse chequeos médicos más constantes, los cuales indicaban que todo estaba bien. Hasta la semana 26 su médico detectó ciertas anomalías. Fui a un ultrasonido y el doctor me dijo, mira, hay algo que no me gusta. La cabeza del bebé se quedó como en el tamaño de la semana que como 20 aproximadamente. Y el cuerpo sigue creciendo y va como en la semana normal, verá 25, 26 más o menos.
Las 38 semanas que él nazca, él va a vivir 2 minutos porque su cuerpo pues no va a aguantar, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, era como un duelo anticipado, era como una lucha entre que quería que pasara el tiempo y que quería que tuvieran el tiempo, ¿verdad? Para tener más tiempo con él y aprovecharlo, y aunque estuviera siempre como adentro mío, quererlo, amarlo, consentirlo de la forma que yo pudiera. Un 15 de julio del 2016 se llegó el momento del nacimiento y lo que todos temían resultó siendo un éxito. Tiago Vive luchó incansable para quedarse con su mamá. Estaba muy asustada porque el momento que él nació, por todo lo que me habían dicho, yo no compré pañales, no compré pachas, no compré cuna, no compré nada, porque para mí, según yo, iba a ser como más fuerte el ver todo lo del bebé y no tenerlo a él que no tener nada, ¿verdad? Entonces, También conocimos a otra familia que fue afectada por este virus. Sandra Cardona presentó los mismos síntomas, pero en su caso los ultrasonidos nunca revelaron la condición que el pequeño Danilo tenía. Cuando nació Danilo, yo fui a dejar a mi esposa al hospital. Cuando me llaman del hospital, ¿verdad? Que había nacido Danilo. Y paso a recepción y me dicen que quieren hablar conmigo. Entonces vengo yo y paso con la doctora que atendió el parto y me pregunta, ¿verdad?, de que si habíamos tenido complicaciones con lo que es el embarazo, y le comento que no, que todo lo que es los ultrasonidos, todas las vitaminas las había tomado bien mi esposa. Cuando viene ella y me dice, es que bebé viene con un problema. Entonces le digo, ¿qué pasa? De que él trae microcefalia. Yo, pero ¿y eso qué es? Su esposo no asimilaba esta noticia y no entendía el por qué su hijo había nacido con la cabeza más pequeña de lo normal. Tras varios exámenes que solo lo llevaban a tener más dudas y conflictos. Cuando me aboco con una doctora y le pregunto, doctora, ¿cómo ve al bebé? ¿Por qué el problema de microcefalia? Y me dice, mire, me dice, eso es porque la mamá no se alimentó bien. Y yo le digo, ¿pero por qué? Sí, porque es que no se alimenta bien, no se vitamina. Entonces mi reacción es de culpabilidad hacia mi esposa. Digo yo, bueno, ¿por qué no se alimentó? Entonces la culpa la tiene ella. Viene ella, me llama y yo le digo, mira, fíjate que hablé con la doctora y la doctora me dice que el bebé nació así por falta de alimentación, que no se vitaminó. Entonces fue un shock para ella, tanto como para ella como para mí. Uno de los momentos más duros para Sandra fue cuando le dieron de alta en el hospital, mientras que su bebé se quedaba hospitalizado. Las tomografías pues revelaron que tenía secuelas de Zika, ¿verdad? Realmente fue algo devastador en el momento porque uno siempre quiere que las cosas salgan bien, ¿verdad? Que no haya ninguna complicación ni problema. Pero en realidad hoy que tenemos a nuestro bebé en brazos, pues nos damos cuenta que él necesita cuidados que todos los bebés necesitan. Hoy el cariño que a Danilo le dan queda más que evidenciado en estas imágenes. Sus hermanos son su mayor apoyo y gracias a este amor su desarrollo va evolucionando cada día. Él es un bebé muy activo, como notarán habla, protesta, si él está incómodo, si algo no le gusta llora, y si él se siente bien sonríe.
Conforme fueron tratando el virus Zika, se dieron cuenta de la falta de información que habían en los centros hospitalarios. Al ver a otras familias afectadas y que no recibían la ayuda necesaria, tanto psicológica como médica, los motivó a crear una fundación para apoyar a otras familias que han sido víctimas de este virus. Entonces ahorita tenemos en mente un proyecto que se llama Aliento, que es una fundación que queremos crear para poder ayudar a los demás bebés, para que los puedan orientar mejor, ya que la información que brindan en los hospitales es malísima. Porque a mí en mi caso, como les comento, ¿verdad? De que me habían dicho de que era por mala alimentación y no. O sea, y a otras mamás le decían de que era porque habían tenido tal vez algún golpe o algún malestar. Entonces era la mala información que tenían los médicos. Entonces nosotros lo que queremos es tratar la manera de ayudar a sus papás para que salgan adelante con los bebés, porque los bebés realmente son un amor. Ellos no traen ninguna especialidad, nada. Ellos lo que quieren es mucha estimulación temprana. Todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, no importando la condición en la que estén. Vamos con los patrocinadores. Volveremos con una historia de Milkian Hernández y cómo enfrentó el Zika en su vida. Y para terminar, les contaremos la última historia. Se trata de Milkian Hernández, quien también se enteró hasta el nacimiento que su hija tenía secuelas de Zika, pero en este caso, ella no corrió con la misma suerte. Milkian Hernández tiene 35 años y es ingeniera agrónoma. Se graduó de la Universidad San Carlos de Guatemala. Su profesión la ha llevado a trabajar en comunidades, especialmente en el Polo Chic, haciendo desarrollo rural. Vivió con sus padres hasta el 2016, cuando tomó la decisión de casarse. Dado que mi esposo y yo ya estábamos pasaditos de los 30, decidimos casarnos sin planificar. Realmente nuestro deseo era ser padres lo más pronto posible. Y después de casarme, yo me casé en mayo y resulté embarazada en julio, más o menos. El esposo de Milkian es hondureño, por lo que al casarse decidieron vivir en Honduras y por la falta de costumbre regresaban muy seguido a este país. En una de sus visitas se enteró que estaba embarazada. Desde ese momento, Milkian y su pareja empezaron a soñar con su nueva vida como padres de familia. Estaban tan emocionados con los preparativos que después de discutir varios nombres, decidieron que se llamaría Jimena Ixae. Los médicos indicaban que nacería en febrero, pero era una ilusión que en poco tiempo se convertiría en la mayor tragedia de su vida. Todo empezó desde las primeras semanas de embarazo, cuando presentó una serie de síntomas. En este transcurso también yo sufría de muchos dolores de cabeza, me dolían las articulaciones, todo el cuerpo, estaba muy cansada. Pero todos me decían que era algo muy normal, que era parte del embarazo. Y yo decía, no, es que el dolor de cabeza era demasiado fuerte y aunque era mi primer embarazo y no sabía de embarazo, yo sentía que no era algo normal, ¿verdad? Que algo no estaba bien. Le realizaron exámenes y los doctores le indicaban que todo estaba bien. Sin embargo, empezó a sentir fiebre y a los 21 días de embarazo le empezó a salir un rash como alergia en todo el cuerpo. Llegué al centro de salud e inmediatamente me pusieron una alerta y dijeron, bueno, esto es chikungunya o Zika, no sé, y me mandaron con una especialista, una ginecóloga. Ella me evaluó, me hizo un ultrasonido y estuve ingresada con suero y algunos otros medicamentos que me pusieron y me dijeron que sí era un embarazo de alto riesgo, que lo que a mí me había dado era chikungunya porque
el Zika presentaba como conjuntivitis y yo no tenía ese síntoma, entonces concluyó la doctora que era chikungunya. Sin embargo, en el centro de salud me dijeron, le mandó a hacer el examen del Zika la doctora y bueno, yo respondí no. Ella me dijo de que ya no importaba saber si era Zika o chikungunya porque ya me había dado, entonces que ya no importaba saber realmente qué era y que los resultados del laboratorio se tardaban mucho en regresar, ¿verdad? A nivel nacional, entonces que no era necesario hacer un examen, ¿verdad? Y concluimos todos, médicos e incluso nosotros, que había sido chikungunya lo que a mí me había dado. Nace Jimena Ixae y desde ese momento se presentan las complicaciones. Detectan que a la bebé se le dificulta respirar, por lo tanto permanece en incubadora, esperando a encontrarle un diagnóstico. La evalúa un genetista porque la bebé nació con sus piernitas hacia el pecho y sus manitas estaban dobladas, sus articulaciones de las manos estaban dobladas y su cabecita de hecho nació un poco hinchada. Después de un par de meses la ingresaron al Hospital Roosevelt, donde le realizaron una tomografía. Esto confirmó lo que tanto temían que pasara. La bebé había sido afectada por el virus Zika. De hecho, el día que el médico me dijo que ella tenía microcefalia, ya confirmada por los exámenes y las evaluaciones, yo sentí mucha rabia en ese momento por los médicos, porque me pidieron permiso para sacarle líquido de su columna para corroborar qué había pasado. Entonces yo dije, ¿por qué no me dijeron antes? Pude haber hecho antes. Entonces hablé con el doctor y le dije, dígame la verdad. ¿Pude haber hecho antes al saber que tenía Zika? Y el doctor agachó su rostro y me dijo, no podía hacer nada. Cuando los bebés se infectan de Zika no se puede hacer nada más que el aborto, me dijo. Y yo como médico, mis principios no me hubieran permitido hacerle esa opción, pero algunos médicos dan esa opción. Y yo le dije, pues yo tampoco lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero entonces no se pudo haber hecho nada si yo lo hubiera sabido, que ella venía así. Lo curioso de este caso es que en los ultrasonidos que se realizó Miljan, la bebé no presentó malformaciones. Fue hasta en el último ultrasonido que se hizo una semana antes de dar a luz, donde se dan cuenta que los índices de crecimiento estaban fuera de lo normal. Para Miljan y su esposo, esta prueba no era fácil, ya que desde que nació su hija no habían tenido la oportunidad de cargarla, hasta que lo sorprendieron. La doctora me llamó para hacerme un examen. Y ese día a ella le lograron quitar el oxígeno por 1 hora. Y la bebé, la doctora le dijeron que la mamá de la bebé estaba afuera. La doctora salió con la bebé y me dijo, ¿conoces a esta niña? Y yo le dije, sí, es mi hija. Le dijo, entonces, ¿quieres darle Pepe? Me dijo. Y yo dije, no, quiero darle de mamá, ¿puedo? Y ella me dijo, por supuesto, dale de mamá. En el hospital es prohibido tomar fotos. Y mi esposo cuando la vio le dijo a la doctora, ¿puedo tomarle una foto a mi hija? Y dijo, es tu hija, tomásela. Y nos dieron permiso para tomarnos una foto y ese día él estaba conmigo. Y pudimos tener un momento familiar. Es la única foto que tenemos con ella sin oxígeno. La doctora me dijo, 8 días y te doy a tu hija. Pero esas ansias se transformaron en angustia cuando a la pequeña la tuvieron que operar de emergencia, porque a raíz de la microcefalia no se le desarrolló un pulmón y su diafragma se le paralizó, lo que le impedía respirar por sí sola y por si fuera poco, en el intensivo se contagió con una bacteria llamada Klebsiella. Y a los 8 días de la contaminación con Klebsiella llegó a aislamiento. Entonces finalmente pasó por todos los salones que yo no quería que pasara, pero ella estaba en aislamiento y 2 días después de estar ahí falleció. En total ella vivió 51 días
con nosotros. Jimena Ixael, la niña con la que soñaban formar una familia, hoy se ha vuelto un ángel en la vida de esta pareja. Sin embargo, ha sido una pérdida difícil de superar y más para el esposo de Miljan, que no quiso hablar por el dolor que aún le causa esta ausencia. Desde el año pasado, según estadísticas, se han registrado más de 500 casos de Zika en todo el país. Y las áreas de salud de Guatemala Central, Chiquimula, Quetzaltenango, Escuintla y Santa Rosa son las que más reportaron. Tomemos las precauciones adecuadas para que este virus no siga afectando a nuestros niños. Así concluimos esta entrega más de Sin Reservas. Que descanse.